Esto no es un archivo judicial, es un manual de presión. Durante años te dijeron que el caso Epstein era solo un escándalo sexual cerrado, pero el último lote de archivos cambia esa historia, no por lo que confirma, sino por lo que conecta. Según el Daily Mail, el imperio sexual de Epstein fue una trampa del KGB. Esa frase no habla de rumores, habla de método. Los documentos mencionan conversaciones repetidas con Moscú incluso después de su condena, y nombres que aparecen una y otra vez, incluido Donald Trump y Vladimir Putin. Ahí está la paradoja. Un delincuente sexual tratado como pieza estratégica. Si los archivos son reales, entonces no estamos viendo solo crímenes, estamos viendo influencia. Porque cuando alguien acumula información comprometedora sobre figuras de poder, no necesita cargos públicos para mover decisiones. Y eso importa para ti, no por ideología, sino porque define quién manda cuando tú votas. Pero hay un detalle concreto en estos documentos que hace que todo esto deje de ser teoría. El evento central no aparece de golpe, se filtra. En estos archivos lo que vemos no es una confesión abierta, sino un patrón que se repite. Correos, referencias cruzadas, menciones insistentes. El Daily Mail afirma que el nombre de Putin aparece más de 1000 veces en los documentos vinculados a Epstein, junto a descripciones de mujeres rusas utilizadas para obtener compromat, material comprometedor. Eso es el hecho. Pero aquí está el encuadre real. Epstein no operaba en el vacío. Operaba mientras instituciones sabían quién era, qué hacía y aún así seguía moviéndose con libertad. Eso convierte el caso en algo más grande que un crimen individual. Lo convierte en un sistema que tolera, protege o ignora según convenga. Y aquí surge la pregunta incómoda que casi nadie formula. Si estos archivos existían desde hace años, ¿por qué ahora? ¿Qué cambió para que salieran a la luz? Porque cuando información así permanece guardada, no es por olvido, es porque tiene valor. Y cuando finalmente se libera, suele ser porque ese valor ya se está usando en otro lugar. Aquí es donde la historia deja de ser pasado y empieza a apuntar al presente. Hay una afirmación fuerte que se desprende de estos archivos. Epstein no solo acumulaba secretos, los intercambiaba. El Daily Mail cita que el financista presumía de su acceso al Kremlin y hablaba de un amigo de Putin capaz de organizar visados. Ese detalle es concreto, no es opinión. Y en los correos aparece una frase directa atribuida a Epstein. No es complejo, debe verse que obtiene algo. Eso describe una lógica de negociación, no de amistad. El significado es inquietante. Cuando alguien entiende así el poder, entiende cómo empujar decisiones sin dejar huellas visibles. Pero aquí viene el giro. En esos intercambios no hay una negación clara de objetivos políticos. Nadie escribe esto es espionaje. Nadie lo dice en voz alta y justo ahí está el vacío que importa. Observa lo que falta. No hay líneas que pongan límites. No hay señales de ruptura. Si estos mensajes existían y si las conversaciones continuaron, entonces el silencio institucional no es neutral, es funcional. Y ahora mira cómo esto escala, porque lo que empieza como correos privados termina conectando con algo que ya viste en cámara pública. Lo que sigue ya no es estático. Empieza a moverse. Los archivos sugieren que estas interacciones no se detuvieron, se normalizaron. Epstein había sido condenado, su nombre era público, su historial conocido. Y aún así, según los documentos citados, seguía en contacto con figuras conectadas al poder ruso. Esto recuerda a otros momentos de la historia donde algo anómalo se vuelve rutina. No porque sea aceptable, sino porque conviene. Cuando una conducta peligrosa no genera consecuencias, deja de esconderse. Se integra. Aquí la escalada es silenciosa. Reuniones, correos, intermediarios, todo mientras instituciones miran hacia otro lado. Lo que debería activar alarmas se trata como ruido de fondo. Y ese es el punto clave, la normalización. Un individuo con material comprometedor no debería seguir operando, pero opera. No debería influir, pero influye. Y cuando eso ocurre durante años, el sistema se adapta alrededor del riesgo en lugar de eliminarlo. Ahora fíjate en cómo esta dinámica choca con lo que se decía públicamente en ese mismo periodo, porque la contradicción que viene cambia por completo cómo se lee el resto de los archivos.
La siguiente capa es más incómoda porque expone una brecha entre discurso y comportamiento. En público, Estados Unidos hablaba de amenazas externas, de interferencia extranjera, de proteger la democracia. En privado, según estos archivos, un hombre con antecedentes conocidos seguía moviéndose cerca de canales de influencia internacional. Hay un detalle que rompe la narrativa oficial. Epstein no actuaba como alguien acorralado, actuaba como alguien seguro. Seguro de que su información valía más que sus crímenes. Esa es la contradicción que lo cambia todo. Cuando alguien cree que está protegido es porque lo está, o porque sabe algo que otros no quieren que salga. Aquí aparece una línea que reconfigura la historia. Después de su acuerdo judicial, Epstein continuó operando con completa impunidad. Eso no es una sensación, es una descripción de conducta. Y cuando palabras y acciones no coinciden, las acciones suelen decir la verdad. Esta es la parte donde muchos espectadores se dan cuenta de que no estamos hablando de un fallo aislado, sino de una estructura que permitió que esto siguiera creciendo. Y si creció, es porque alguien lo alimentó. La pregunta ahora ya no es quién sabía, sino cuántos dependían de que esto nunca se examinara de verdad. Aquí la presión se acumula rápido. Primero, Epstein muere bajo custodia federal y el caso se congela. Segundo, la única persona cumpliendo condena es Ghislaine Maxwell, mientras el resto de los nombres siguen fuera de foco. Tercero, según el contenido citado, esos archivos permanecieron años en el Departamento de Justicia sin audiencias públicas ni investigaciones visibles. Eso no es un solo fallo, es una cadena. Y luego aparece otro elemento inquietante: los correos. En uno de ellos, Epstein escribe que alguien entendió a Trump y que debe verse que obtiene algo. En otro intercambio, se menciona una reunión con el asistente de Lavrov. Son frases cortas, prácticas, sin dramatismo. Justo por eso pesan más. No parecen fanfarronadas, parecen logística. Todo ocurre mientras figuras políticas discuten interferencia extranjera en abstracto sin tocar estos detalles concretos. Y cuando juntas muerte bajo custodia, archivos dormidos y mensajes operativos, las sensaciones de pérdida de control, no de un error aislado, sino de algo que sigue avanzando. La pregunta ya no es qué pasó, sino qué pasa si esto continúa. Ahora el foco cambia, porque esto deja de ser abstracto y te alcanza a ti. No como espectador de política, sino como alguien que vive dentro de las consecuencias. Cuando información comprometedora se convierte en moneda de cambio, las decisiones dejan de tomarse por interés público y pasan a tomarse por presión. Tú no ves el correo, tú no ves la reunión, pero sí ves los resultados. Ves instituciones paralizadas, ves investigaciones que no avanzan, ves figuras de poder que actúan sin miedo a consecuencias. Los archivos describen un sistema donde el castigo cae sobre los pequeños, mientras los nombres grandes quedan suspendidos en el aire. Piensa en eso. Si alguien con este nivel de historial pudo operar durante años con impunidad, ¿qué mensaje envía eso sobre quién está realmente protegido? No se trata de izquierda o derecha, se trata de vivir en un entorno donde la ley no se aplica igual para todos. Y cuando eso se normaliza, la gente común paga el precio en silencio. Si esta sensación te resulta familiar, dilo en los comentarios. Porque lo que viene no habla de individuos, habla del mecanismo que permite que todo esto exista. Para entender cómo esto pudo sostenerse, hay que mirar el mecanismo, no los nombres. Los archivos muestran incentivos claros. Información comprometedora crea apalancamiento. El apalancamiento crea silencio. Y el silencio permite que el sistema siga funcionando. Epstein no necesitaba poder formal porque operaba en un espacio donde el miedo y la conveniencia hacen el trabajo sucio. Correos breves, referencias a visados, menciones a intermediarios. Nada explícito, todo suficiente. Eso es lo inquietante. El sistema no requiere órdenes directas. Funciona porque cada actor entiende qué pierde si rompe el acuerdo implícito. Los incentivos están alineados para no mirar demasiado de cerca. Medios se distraen, instituciones se mueven despacio, audiencias se cansan. Mientras tanto, el espectáculo ocupa el centro y la mecánica real queda fuera de cámara. Este no es un fallo moral individual.
Es una arquitectura de poder basada en presión privada y beneficios públicos. Y cuando ese modelo se normaliza, no necesita conspiraciones grandilocuentes, solo necesita tiempo. Ahora, con estos archivos circulando, el equilibrio empieza a tensarse. Y cuando un sistema así se tensa, siempre hay dos caminos posibles formándose al mismo tiempo. Desde aquí, el movimiento hacia adelante no es único, se bifurca. Un camino es predecible. Los archivos se discuten, se diluyen, se vuelven ruido. Se habla de ellos sin consecuencias claras. El sistema aguanta, ajusta, espera a que la atención se vaya a otro lado. Eso ya ha pasado antes. El otro camino es más inestable, porque una vez que documentos así entran en circulación, no vuelven a cerrarse del todo. Cada correo citado, cada frase concreta, cada mención repetida crea presión acumulada. No porque pruebe todo, sino porque cambia el cálculo del riesgo. De pronto, guardar silencio deja de ser seguro. Aquí no hay finales escritos, hay señales. Señales de que algunos actores apuestan porque esto se enfríe y otros porque escale. Observa el lenguaje. Nadie habla de absolución, solo de demora. Nadie niega de frente, solo evita. Eso indica que la siguiente jugada aún se está formando. Y cuando una historia entra en esa fase, suele avanzar rápido o desaparecer de golpe. Lo que no hace es quedarse quieta. Por eso este no es el final del relato, es el punto de inflexión. Porque la pregunta real ya no es qué revelan los archivos, sino quién se moverá primero cuando el equilibrio se rompa. Hay una idea que une todo esto y cambia cómo se lee la historia completa. El poder más efectivo no es el que se ve, es el que no necesita mostrarse. Los archivos de Epstein no describen solo delitos, describen una lógica. Cuando la información comprometedora se convierte en moneda, la democracia se vuelve negociable. No porque alguien lo declare, sino porque las decisiones empiezan a tomarse en habitaciones a las que nadie votó para entrar. Lo inquietante no es lo que sabemos, es lo que aún no se ha puesto sobre la mesa. Porque cada vez que estos documentos reaparecen, lo hacen incompletos, fragmentados, como si alguien estuviera dosificando el impacto. Y eso te dice algo clave. Esta historia no terminó con una muerte en prisión. Sigue viva porque los incentivos siguen intactos. Si una sola persona pudo acumular tanto apalancamiento, la pregunta no es quién fue Epstein, sino cuántos sistemas similares existen ahora mismo. Esta no es una conclusión, es una advertencia. El verdadero escándalo no es lo que ocurrió, sino lo fácil que fue sostenerlo durante años. Y en el próximo nivel de esta historia, la atención ya no estará en un nombre, sino en las estructuras que lo hicieron posible. Si quieres seguir ese rastro y entender lo que viene después, quédate cerca y suscríbete. Esto apenas empieza.